aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Como os he dicho en la monición de entrada, muchos no comprenden el mensaje de Jesús, incluso entre los mismos cristianos. Nosotros no amamos el dolor, ni la cruz ni la adversidad. Nosotros amamos a aquel que subió a la cruz, que asumió los problemas del mundo, que se hizo hombre como nosotros para compartir nuestra suerte y de esa manera regalarnos la vida eterna. El cristiano no ama el dolor, ama a aquel que se hizo dolor para salvarnos, ama a Cristo y por lo tanto nosotros ni amamos el sufrimiento, ni amamos las cruces, ni amamos las adversidades. Lo que hacemos es abrazar esa cruz ofreciéndola al Señor para asociarnos a la obra de la salvación, colaborando con Cristo, ofreciendo nuestras cruces y dolores para ayudar al Señor en esa obra de la salvación que Él ha iniciado. Por lo tanto, el mensaje de las bienaventuranzas, ese dichosos que dice el Señor, ese bienaventurados, tiene que ser entendido como ese consuelo que el Señor da a aquel que sufre. Dichoso tú que sufres ahora, porque vas a ser consolado. Dichoso tú que has perdido a un ser querido, porque existe la vida eterna. Dichoso tú que experimentas a veces las tentaciones y luchas contra ellas, porque no estás solo y porque yo con mi gracia te voy a dar las fuerzas necesarias para que no vivas como un esclavo. Siéntete feliz, no por tener dolores o problemas, sino porque puedes ofrecer esos dolores y esos problemas para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Siéntete feliz, porque tú que ahora sufres, encontrarás la justicia en el cielo. Siéntete feliz, porque hay alguien que se hizo hombre para compartir nuestra suerte y regalarnos la salvación y liberarnos de lo que nos ataba y esclavizaba. Ese es Cristo. Por tanto, el mensaje de las bienaventuranzas, en primer lugar, tiene que ser entendido en un contexto liberador. Aquellos que escucharon a Cristo sintieron que el Señor les hablaba de que su dolor iba a ser liberado, de que lo que ellos estaban padeciendo ahora llegaría un momento en el que dejaría de existir y el sufrimiento que ahora estaban sufriendo pasaría, y el miedo que tenían pasaría, y el temor que sufrían pasaría, porque Cristo es la respuesta ante los problemas y anhelos del mundo. Porque Jesús ha venido no a quitarte los problemas, sino a decirte cómo tienes que vivir y que tienes horizonte y que hay esperanza, porque donde abundó el pecado, sobreabundó el amor de Dios y porque la muerte no es el final de nuestra vida. ¿Por qué los cristianos decimos que somos un pueblo de esperanza? No porque no tengamos problemas, que los tenemos, como todos los que no tienen fe tenemos las mismas cruces, sino que somos un pueblo de esperanza porque creemos en la salvación eterna, porque sabemos que por encima de mis miserias y caídas está el amor de Dios,
porque sé que mis seres queridos no están en el olvido, están en manos de la misericordia divina. Por eso somos un pueblo de esperanza. Y por eso el Señor a ti te dice, dichoso, si tienes fe y crees en mí. Dichoso, si a pesar de los problemas que tienes en la vida, en lugar de rebelarte contra tu Padre Dios, lo que haces es dar un sentido cristiano al dolor y al sufrimiento. ¿Y cuál es el sentido cristiano? El sentido cristiano es ofrecer mis cruces para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. San Pablo dirá que con nuestros dolores y cruces completamos, ofreciéndolas, lo que falta a la pasión de Cristo, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Jesús no ha venido a decirte que te va a quitar el dolor, el sufrimiento. Te ha venido a enseñar el camino que te ayudará a transformar ese dolor y ese sufrimiento. Y ese camino se llama amor. Jesús les dice a sus discípulos, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Los discípulos estarían frotando las manos, qué bien, nos va a quitar el Señor los problemas. Y añade el Señor, cargad con mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Caray, si estoy cansado y agobiado, si llevo en mis hombros el peso de mis problemas, ¿cómo encima me voy a cargar con el yugo de Cristo? Sí, cuando tus problemas los llevas por amor, cuando ofreces tus sufrimientos, cuando das un sentido espiritual a tu dolor, a tu cruz o a tu enfermedad, colaborando con Cristo en la obra de la salvación, experimentas consuelo. Sigue estando el dolor ahí, sigue estando la cruz, pero como le has dado un sentido espiritual de ofrecimiento, el Señor como cirineo sale a tu encuentro, cargando con el peso de tu cruz para que pese menos. Es como cuando amamos. ¿A quién de nosotros nos gusta romper el sueño? A nadie. Si uno puede dormir 7 horas de tirón, mejor que 5. Pero los padres, cuando tienen a los bebés, tienen que romper el sueño. Con cuánto cariño y cuánto amor se levanta la mamá cuando oye llorar al niño. Y lo hace con sufrimiento. No lo hace con sufrimiento, porque quiere al niño tanto que el amor hace que tenga sentido romper el sueño, que tenga sentido estar a la cabecera de la cama consolando a su hijo enfermo, que tenga sentido lo que hace porque ha puesto amor. Cuando tú pones amor, esta es la clave, el sufrimiento se transforma. ¿Es bueno el dolor? ¿Qué va a ser bueno el dolor? Tómate una aspirina para quitarte el dolor de cabeza, pero mientras se va el dolor, mientras la aspirina hace efecto, lo que tienes que hacer es ofrecer el dolor. Señor, te lo ofrezco en remisión de mis pecados para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Cuando haces eso, experimentas consuelo, experimentas paz. No llevamos la cruz como los estoicos porque toca. Llevamos la cruz y la ofrecemos por amor para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Y seguimos a aquel que subió a la cruz por mí, para salvarme. Dichoso tú si tienes esta visión, dichoso tú si amas, porque el amor da sentido a todo lo que te ocurre y transforma tu vida. Como la mamá se levanta a medianoche a cuidar al niño, porque ama al niño, claro que le supone un esfuerzo, pero lo hace lleno de alegría porque su hijo le necesita. Y el amor, como decía San Pablo, lo puede todo. En segundo lugar, las bienaventuranzas nos indican también no solo que tenemos que vivir con esperanza, porque vamos a ser consolados, sino que también nos indican cómo tenemos que vivir. Y yo creo que hay 2 bienaventuranzas fundamentales. Todas tenemos que intentar vivirlas, pero yo creo que hay 2 que deberíamos vivir con más ahínco y fortaleza. Primera bienaventuranza, dichosos los pobres en el espíritu. La pobreza no es buena. Y luchar contra la pobreza es algo que es necesario. Cuando tú ayudas a una persona que está sufriendo, estás luchando contra la pobreza de esa persona. Dios no quiere ni el dolor, ni la pobreza, ni el sufrimiento. Por lo tanto, cuando el Señor dice dichosos los pobres en el espíritu, no se refiere a los que no tienen que comer, se refiere a las personas que tienen el corazón libre, porque su corazón no está apegado a los bienes de este mundo. Porque se puede ser pobre y muy esclavo,
porque tienes tu corazón apegado a lo poquito que tienes. Y se puede ser rico y muy libre, porque aun siendo rico, tu corazón puede estar libre si no lo tienes atado a los bienes de este mundo y haces un buen uso de los mismos. Por lo tanto, pregunta, ¿eres un pobre de espíritu? Porque tu corazón no está pegado a lo poco o mucho que tienes, o al contrario, tu corazón está pegado a los bienes materiales y por lo tanto estás esclavizado. ¿Eres pobre de espíritu? Porque haces un buen uso de los dones y talentos que el Señor te ha dado y tienes compasión del que pasa a tu lado y te necesita. Segunda bienaventuranza, que creo que tenemos que vivir todos los días. Dice el Señor, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Pero ¿cómo vamos a sentirnos dichosos porque la justicia nos persiga? Persigue al que no ha pagado Hacienda, persigue al que ha robado, persigue al que ha matado a una persona y no en defensa propia. No se refiere el Señor, lógicamente, a la justicia verdadera. Se refiere a la justicia de los hombres que muchas veces persiguen a los justos, persiguen a los débiles. Pero creo que también hay que darle otro sentido. Todos nosotros, si tenemos conciencia, experimentamos en algún momento de nuestra vida la persecución del demonio. Porque tienes conciencia, experimentas las tentaciones. El mismo Cristo las sufrió, pero Él, el Hijo de Dios, repelió al tentador. Siéntete dichoso de sentir las tentaciones. No busques las tentaciones. No entres en Internet para ver lo que no debes. Pero cuando venga la tentación de la soberbia, del orgullo, de la pereza, lucha contra ella para hacer la voluntad de Dios. Cuando no sientes, cuando no detectes las tentaciones, mala señal. Señal no de que el demonio no te tienta, de que estás tan sumido en la miseria, en la tiniebla, que no eres capaz de darte cuenta de tus defectos, pecados, caídas y de cómo el demonio te tienta. Hay muchos que me dicen, cuando estoy en el confesionario, padre, me gustaría no sentir tentaciones. Toma, y a mí también me gustaría no sentir tentaciones, pero el demonio es muy pesado. Sentir las tentaciones es ese testigo que se enciende y te dice, tienes conciencia, este no es el camino que tienes que seguir. Siéntete dichoso cuando el demonio te tiente, porque te tienta porque no quiere que te acerques al Señor más, porque te tienta porque no quiere que te alejes de Él. Y cuando no sientes las tentaciones es que ya estás tan metido en el equipo del demonio que ya no necesita el demonio tentarte. Cuando sientes las tentaciones es señal inequívoca de que estás siguiendo al Señor y que por lo tanto el demonio está enfurecido porque te has alejado de Él e intentas hacer el bien y evitar el mal. Bienaventurado el que sienta las tentaciones, porque es señal inequívoca de que está intentando amar a Dios por encima de todo y lucha por ser fiel a la verdad que es Cristo e ilumina su vida. Pues queridos amigos, sintámonos dichosos porque no estamos solos. Ante el dolor, la cruz, la adversidad, ante las miserias y el pecado, el Señor sale a nuestro encuentro. Sintámonos dichosos porque podemos dar un sentido cristiano al sufrimiento, a la cruz y a la adversidad, colaborar con Cristo en la obra de la salvación como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Y siéntete dichoso si tienes un corazón libre y por lo tanto no está esclavizado a los bienes de este mundo, y siéntete dichoso si experimentas las tentaciones, porque es señal inequívoca de que estás siguiendo al Señor y eso le enfurece al demonio. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.